Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Como siempre les traigo lo último, lo más jugoso y lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a la moda y a nuestras queridas celebridades turcas. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de una persona que sencillamente no deja de sorprendernos, Hande Erçel. Y no me refiero solo a su talento actoral, que es innegable, sino también a su capacidad para incendiar las redes sociales con cada una de sus apariciones. Sí, mis queridos, vamos a desmenuzar ese escote que ha revolucionado Internet y que ha puesto a todo el mundo a comentar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, si disfrutan analizando los looks más impactantes y si quieren formar parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento, no duden en darle al botón de suscribirse. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hande Erçel. Su nombre resuena en cada rincón de Turquía y cada vez más a nivel internacional. Su belleza es innegable, su talento es innegable y su estilo, su estilo. Siempre impecable, siempre arriesgado, siempre marcando tendencia. Pero esta vez parece que ha superado todas las expectativas. Y es que hace unos días apareció en un evento luciendo un vestido que sinceramente dejó a todos boquiabiertos. No voy a mentirles, el escote era, digamos, bastante pronunciado. Pero no se trataba solo de eso. Se trataba de la elegancia con la que lo llevaba, de la confianza que irradiaba, de la forma en que combinaba el vestido con los accesorios. Era un conjunto que, en definitiva, gritaba: «Soy una estrella». Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Twitter se llenó de comentarios, Instagram se inundó de fotos y vídeos, y hasta en Facebook vi a mi tía comentando lo guapísima que se veía Hande. La verdad es que la reacción no me sorprende. Hande tiene una legión de fans que la adoran y que están pendientes de cada uno de sus movimientos. Y claro, también tiene sus detractores, que no pierden oportunidad para criticarla. Pero, ¿qué es lo que hace que Hande Erçel genere tanta controversia? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, su belleza. Seamos honestos, Hande es guapísima. Y en un mundo donde la imagen lo es todo, su belleza es un arma de doble filo. Por un lado, la convierte en una de las actrices más solicitadas y en una embajadora de marcas muy codiciada. Por otro lado, atrae las críticas de aquellos que creen que su éxito se basa únicamente en su apariencia física. En segundo lugar, su estilo. Hande no tiene miedo de arriesgarse. Le gusta experimentar con diferentes looks, probar nuevas tendencias y desafiar las normas establecidas. Y esto, claro, no siempre es bien recibido. Hay quienes la critican por ser demasiado atrevida, por mostrar demasiada piel o por no seguir los códigos de vestimenta tradicionales. Pero también hay quienes la admiran por su valentía, por su originalidad y por su capacidad para imponer su propio estilo. Y en tercer lugar, su popularidad. Hande es una de las actrices turcas más populares del momento. Tiene millones de seguidores en las redes sociales, sus series son un éxito de audiencia y su vida personal es objeto de constante escrutinio. Y esto, claro, genera envidia y resentimiento. Hay quienes la critican por ser demasiado famosa, por ser demasiado rica o por ser demasiado privilegiada. Pero también hay quienes la defienden y la apoyan, argumentando que se ha ganado su éxito con su trabajo y su talento. Volviendo al tema del escote, creo que es importante analizarlo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, desde una perspectiva feminista. ¿Es apropiado criticar a una mujer por la forma en que decide vestir? ¿No deberíamos celebrar la libertad de expresión y la autonomía sobre el propio cuerpo? Personalmente creo que cada mujer tiene derecho a vestirse como le dé la gana, sin tener que dar explicaciones a nadie. Si Hande se sentía cómoda y segura con ese vestido, adelante. En segundo lugar, desde una perspectiva de la moda. ¿Era un escote elegante y sofisticado, o era simplemente vulgar y provocador? Creo que la respuesta depende del gusto de cada uno. A mí personalmente me pareció que el vestido era precioso y que Hande lo llevaba con mucha clase. Pero entiendo que haya gente que no esté de acuerdo. Y en tercer lugar, desde una perspectiva del espectáculo.
¿Estaba Hande buscando generar polémica y llamar la atención? Es posible. Los famosos saben que la controversia vende y que una buena dosis de polémica puede impulsar su carrera. Pero también es posible que Hande simplemente quisiera lucir un vestido que le gustaba y que se sintiera cómoda con él. En definitiva, creo que el tema del escote de Hande Erçel es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No se trata solo de un vestido, se trata de una serie de factores que confluyen y que generan una gran controversia. Se trata de la belleza, del estilo, de la popularidad, del feminismo, de la moda y del espectáculo. ¿Y cuál es mi opinión personal? Pues, como ya les dije, creo que Hande se veía espectacular. Me gustó el vestido, me gustó el escote y me gustó la forma en que lo llevó. Creo que tiene mucho talento y que se merece todo el éxito que está teniendo. Y creo que, más allá de su belleza física, lo que la hace realmente especial es su personalidad, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Pero, por supuesto, respeto todas las opiniones. Sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo y que piensa que Hande es sobrevalorada, que su estilo es pretencioso o que su escote era inapropiado. Y está bien. En la diversidad de opiniones reside la riqueza del debate. Lo importante es que al final del día, cada uno pueda formarse su propia opinión y que podamos debatir de manera respetuosa y constructiva. Porque al fin y al cabo de eso se trata, de compartir nuestras ideas, de intercambiar puntos de vista y de aprender unos de otros. Y ahora, después de esta larga reflexión sobre el escote de Hande Erçel, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hablamos de la controversia generada por el vestido de Hande, analizamos los factores que influyen en su popularidad, exploramos diferentes perspectivas sobre el tema del escote y compartí mi opinión personal al respecto. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el tema. ¿Les gustó el vestido de Hande? ¿Creen que el escote era demasiado atrevido? ¿Qué opinan de su estilo en general? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Además, no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas ideas en mente y estoy segura de que les van a encantar. Así que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ampliando la noticia, el escote de Hande Erçel, un detalle que desató una tormenta y abre debates cruciales Bien, mis chismosos favoritos, ahora que hemos establecido el marco general de la situación, vamos a sumergirnos aún más profundo en este fascinante drama fashionista. Porque seamos honestos, no se trata solo de un vestido. Se trata de lo que el vestido representa, de las conversaciones que provoca y de lo que nos dice sobre la sociedad actual. Desglose del vestido, la elegancia contra la provocación Para empezar, hablemos del vestido en sí. No era simplemente un escote profundo pegado a un trozo de tela. Era una pieza de alta costura, o al menos eso parecía por los cortes, la tela y la forma en que Hande lo llevaba. El color era sutil, permitiendo que el escote fuera el punto focal sin ser chillón. Los accesorios minimalistas complementaban el vestido sin robarle protagonismo. Era una declaración de intenciones, un equilibrio entre la sofisticación y la sensualidad. Pero, ¿dónde está la línea entre lo elegante y lo provocador? Esa es la pregunta del millón. Para algunos cualquier cantidad de escote es inaceptable, una afrenta a la decencia. Para otros, siempre y cuando se lleve con confianza y buen gusto, mostrar piel es un acto de empoderamiento femenino. Y luego están los que simplemente les da igual y se preguntan por qué estamos perdiendo el tiempo hablando de esto. El poder de la imagen, Hande Erçel como icono de estilo Hande Erçel no es solo una actriz. Es una marca. Cada aparición pública es cuidadosamente orquestada, desde la ropa que usa hasta el maquillaje y el peinado. Su equipo de estilistas es probablemente uno de los mejores de Turquía,
y saben exactamente cómo maximizar su atractivo y mantenerla en el candelero. Ella es una influencer en el sentido más puro de la palabra. Lo que usa, lo que recomienda, lo que apoya, tiene un impacto directo en sus millones de seguidores. Y eso conlleva una gran responsabilidad. Porque al final del día Andercel es un modelo a seguir, ya sea que lo quiera o no. Asterisco asterisco las redes sociales, el juicio público y la cultura de la cancelación asterisco asterisco. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, le dan a Ande una plataforma para conectarse directamente con sus fans, para mostrar su personalidad y para controlar su propia narrativa. Por otro lado, la exponen a un torrente constante de críticas, juicios y, a veces, incluso acoso. La cultura de la cancelación está al acecho, lista para saltar al más mínimo error. Un paso en falso o una declaración mal dicha, un atuendo inapropiado, y te conviertes en el objetivo de una furiosa multitud virtual. Y aunque algunos podrían argumentar que los famosos merecen este escrutinio, es importante recordar que son seres humanos con sentimientos. Asterisco asterisco el escote y el feminismo, un debate en constante evolución asterisco asterisco. Este tema, como lo mencioné antes, nos lleva inevitablemente al terreno del feminismo. ¿Es feminista que una mujer elija mostrar su cuerpo? ¿O es simplemente perpetuar una cultura de objetificación sexual? No hay una respuesta fácil. Algunas feministas argumentan que el feminismo se trata de elección. Si una mujer quiere usar un escote profundo, que lo haga. Si quiere usar un burka, que lo haga. La clave está en que sea su propia decisión, libre de presiones externas y expectativas sociales. Otras feministas sostienen que en una sociedad donde las mujeres son constantemente juzgadas por su apariencia, mostrar el cuerpo es inherentemente político. Es una forma de desafiar las normas, de reclamar el propio cuerpo y de negarse a ser definidas por los estándares de belleza patriarcales. Y luego están las que creen que el escote es simplemente irrelevante. Que hay problemas mucho más importantes que abordar, como la igualdad salarial, la violencia de género y el acceso a la educación. Asterisco asterisco la reacción del público turco, tradición contra modernidad asterisco asterisco. Turquía es un país con una rica historia y una cultura compleja. Es una mezcla de tradición y modernidad, de conservadurismo y liberalismo. Y esto se refleja en la forma en que el público reaccionó al escote de Andercel. Algunos lo vieron como un signo de decadencia moral, una falta de respeto a los valores tradicionales. Otros lo celebraron como un signo de progreso, un paso hacia una sociedad más abierta y tolerante. Y muchos simplemente no sabían qué pensar. Es importante recordar que la cultura turca es muy diferente a la cultura occidental. Hay ciertas normas y expectativas sobre cómo deben vestirse y comportarse las mujeres. Y aunque estas normas están cambiando, todavía tienen un gran impacto en la sociedad. Asterisco asterisco el futuro de Andercel, ¿continuará desafiando las normas? Asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hará Andercel a continuación? ¿Continuará desafiando las normas y arriesgándose con sus elecciones de moda? ¿O se volverá más conservadora para evitar controversias? Es difícil de decir. Ande es una persona inteligente y ambiciosa, y sabe que tiene que equilibrar su deseo de expresarse con la necesidad de mantener su imagen pública. Pero una cosa es segura, Andercel seguirá siendo una figura influyente en Turquía y en todo el mundo. Su talento, su belleza y su estilo la convierten en una fuerza a tener en cuenta. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para chismear sobre cada uno de sus movimientos. Asterisco asterisco conclusión, más que un escote, un espejo de la sociedad asterisco asterisco. En resumen, el escote de Andercel es mucho más que un simple pedazo de tela. Es un símbolo de las tensiones y contradicciones que definen a la sociedad actual. Es un recordatorio de que la moda es política, de que la imagen importa y de que siempre habrá alguien dispuesto a criticar. Pero también es una oportunidad para debatir, para reflexionar y para desafiar nuestras propias ideas preconcebidas. Así que, la próxima vez que vean a una celebridad con un atuendo inapropiado, antes de juzgar, deténganse un momento y pregúntense, ¿qué está pasando aquí realmente? Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Andercel se pasó de la raya con su escote? ¿O creen que tiene derecho a vestirse como le dé la gana? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan.
Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con todos sus amigos amantes del chismecito. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.